¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cinesaurio y hoy pues con una invitadísima de lujo, una gran amiga de años, una chica regia que escribe, produce, dirige, ¿qué no hace? Es maestra, en fin, totalmente metida en medios de comunicación y hoy pues felices con ella de que su primer largometraje, Un Mundo Mejor, pues llega ya a la pantalla grande, va a estar en los principales complejos de la ciudad y pues qué agasajo, Janet, bienvenida a Cinesaurio. Muchísimas gracias, un gustazo siempre platicar contigo, porque como dije, ya nos conocemos desde hace tiempo y hemos estado ahí desde los inicios, de que empezamos con Posdata, que fue mi primera obra de teatro, y ahí hicimos una presentación del libro, me acuerdo, Así es. y ahora en esta oportunidad de hablar de Un Mundo Mejor. Muchísimas gracias por este espacio y por apoyarnos siempre. No, hombre, claro, y la verdad, queremos platicarles mucho de esta película, Un Mundo Mejor, una película mexicana rodada principalmente aquí en Monterrey, o totalmente aquí en Totalmente aquí en Monterrey. Monterrey, sí. Y pues bueno, la verdad es que van a ver que es una película que tiene un nivel internacional realmente extraordinario. Y platícanos, Janet Juárez, ¿cómo surge esa idea de Un Mundo Mejor? Pues mira, la verdad, esta historia la escribí en el 2012, o sea, hace más de 10 años, y fue un guión de largometraje que ganó el premio de largometraje de Nuevo León de Conarte, y la escribí como esta como necesidad de contar, pues sobre, pues en ese momento Monterrey, bueno, México en general estaba viviendo una ola de violencia muy fuerte, y Monterrey sobre todo estaba experimentando esta sensación como de estar en una zona de guerra donde había un toque de queda implícito, donde estaban como muchas cosas muy intensas con respecto a lo de pues, el crimen organizado. Entonces yo tenía como la necesidad de contar un poco sobre esto, pero yo no quería hablar de la violencia en sí, de cómo se ve la violencia, sino más bien de cómo se siente y las secuelas que deja y las consecuencias que tiene en nuestra salud mental, en nuestra manera de socializar, en esta como, en el, cómo se siente el miedo, qué provoca, cómo se provoca esta desconexión, este mundo gris, el mundo se vuelve más gris, el mundo se vuelve más frío. Entonces yo, esta era como mi intención, y justo en un mundo mejor proponer, sin ser condescendiente y sin ofrecer respuestas fáciles, porque no hay respuestas fáciles, y esto no son cosas que se solucionan por arte de magia, sino hablar de esta posibilidad de sanación, de esta posibilidad de reconexión, una reconexión contigo mismo, una reconexión con las infancias, una reconexión con tus vecinos, y a través de las conexiones como ir encontrándole sentido a la vida y ir encontrando un poco, pues, cómo esas pequeñas cosas pueden hacer un mundo de diferencia, ¿no? Entonces, básicamente, entendiendo todo esto que nos dices, el tema sería, pues, ese reencuentro con uno mismo. Claro, por ahí va la idea principal. De hecho, una de mis principales fuentes de inspiración es el libro del Principito, al que yo le tengo muchísimo cariño, y es un libro que leo cada poco porque creo que es un libro que yo encuentro muy inspirador justo por esta conexión con tu niño interior, con este... A mí me encanta a mí el momento de encuentro del Principito y el piloto de dibújame un cordero, ¿no? Y que es como cuando aprendes a ver el mundo con otra perspectiva, que no es nada más lo plano, que no es nada más el dibujo, sino es usar tu imaginación, el ver más allá de simples líneas, sino, está en la caja, que le dibuja muchos corderos y luego hasta que le dibuja una caja y le dice que está dormido y está ahí dentro, y el niño empieza como a jugar con eso. Pues para mí ese es uno de los momentos claves, pero toda la historia del Principito está, para mí también está el momento donde conoce al zorrito en el Principito, y lo que habla de qué es domesticar, ¿no? Y qué es ser tu amigo. Entonces para mí eso lo quise trasladar a un mundo mejor con las visitas de Santiago a Víctor, con el salirte de tu propio mundo, reconectar con tu niño interior y con la inocencia que vamos perdiendo porque el mundo pues nos va contaminando, ¿no? Claro. Janet, yo una de las cosas que te quiero decir es que eres de alguna manera bastante atrevida, ¿no? Atrevida en el sentido de que tu propuesta es eso, una propuesta atrevida, ya que la mayor parte de la trama te desarrolla en ese microcosmos que tú creas, que es la casa de Víctor, Ajá. que ha pasado por una situación especial y que pues ahora vive en esa especie de burbuja, Y es ¿no? como, para mí era muy importante como retratar esta jaula de oro que él se construye, donde tiene todo el control. De hecho, una de las, platicando sobre las diferentes versiones que ha tenido el guión, me acuerdo que me decían, oye, pero si Víctor está en su casa todo el tiempo,
¿por qué te viste? O sea, tú estás en tu casa en paz. Le dije, no, porque para mí era muy importante ver cómo su rutina y cómo él se arma esta rutina donde tiene su comida, donde tiene sus cosas, donde se prepara su café, se baña todos los días, se viste de tal manera. Y luego, bueno, la aportación de Raúl Briones como actor también es como esta como interiorización de cada toque que tiene el personaje, donde él tiene el control y donde él está como en esta falso orden y falso control cuando su mundo interior hay un caos, cuando en su mundo interior hay mucho miedo y hay mucha soledad. Entonces, creo que ese contraste y ese como mundo estático, mundo gris, contrastarlo también un poco con la llegada de Santiago, que es como la que le da color y la que le da un poco de caos, pero un caos necesario como para disfrutar de lo que no podemos controlar y de cosas que son más orgánicas y menos planeadas, ¿no? Entonces creo que para mí era importante. A mí me ayuda mucho el teatro, que yo soy hija del teatro porque así fue como empecé con mi carrera y yo justo esta película, primero la escribí como cine, pero la tratamos de levantar y por muchas razones no se pudo en su momento. Entonces yo hice la adaptación de teatro y la tuvimos como por 3 temporadas, aquí en teatros de Monterrey. Y yo creo que haberla hecho teatro y haber jugado con esa adaptación me permitió entender un poco más a los personajes, y me permitió jugar con este espacio, un solo espacio donde entran y salen los personajes y que cada momento que vamos viendo, pues nos va aportando algo y le va aportando algo al viaje del interior del personaje, de los dos personajes, o los tres, que por ejemplo es otro gran cambio que pasó después de haber hecho la adaptación al teatro. Descubrí, por ejemplo, que el personaje de la mamá, que ni siquiera tenía nombre, era mamá de Santiago, y luego ya le dimos un nombre y le dimos como su propio proceso, su propio viaje. Ya está viviendo también un duelo, ella también está en una depresión, le agregamos un par de escenas más. Entonces, eso me ayudó a haberlo trabajado en teatro y ver también con qué conectaba el público, ¿no? Creo que eso me permitió también jugar con el ritmo de la película y jugar con el viaje interior de los personajes. Claro, te decía que era atrevida porque al estar dentro de esa jaula de oro, como tú le llamas, significa un reto. Yo recuerdo cuando hace muchísimos años se estrenó la película Aeropuerto, Ajá, basada también en una novela. En la novela había una frasecita muy corta que decía, y aquella noche nevaba copiosamente. Y era como que muy fácil escribirlo relativamente, ajá. pero me acuerdo detrás de cámaras que explicaban todo lo que significaba visualizar y llevar a la pantalla esa breve descripción de aquella Claro. noche nevaba copiosamente. Acá, pues bueno, tú te puedes regodear escribiendo lo que tú quieres, es tu Ajá. propia fantasía, tu propia realidad, pero el cine es movimiento y Y es, llevarlo. es imágenes, son imágenes, finalmente el cine son historias contadas con imágenes y tienes que pensar en mostrar las cosas, ¿no? Pues para mí era como muy importante, para mí una de las escenas más importantes de la película es la escena de la lluvia, que es la escena del póster, de hecho, y esa, yo te puedo decir que me siento muy orgullosa de, quedó como me la había imaginado, como para mí en la página era como, es que yo lo que quería transmitir esta sensación de libertad y de por primera vez respirar y el agua como Sentir ese baño. exacto. Entonces para mí era como muy importante y yo creo que por ahí es encontrar esas imágenes. También me acuerdo cuando platicaba con Marcelo Vera, que es el fotógrafo, el cinefotógrafo de nuestra película, me decía de dónde vienen emocionalmente y dónde van los personajes y qué se quería transmitir con la imagen. Hay otro momento donde se canta una canción de cuna, y yo decía que quería como esta sensación de melancolía, donde están conectados, aunque no están en el mismo espacio, él está escuchando la canción a través de su ventana y están acá en el patio de casa del niño. Entonces, como que visualmente hablando, quería como que no importa, el sentimiento es el mismo, aunque están en espacios distintos, pero pues jugar con el color, con las imágenes, es algo mágico del cine, ¿no? Claro, y sobre todo el hecho, acabas de mencionar ahorita hace poco una palabra que es fundamental dentro del cine, que es mostrar, con Claro. la famosa frase Show. "show, don't tell". Me encanta, esa es mi frase favorita. Entonces, dentro de este ambiente, me imagino que uno de los grandes retos fue cómo posicionar la cámara, con respecto a los escenarios, cómo mover a los actores, cómo mover la cámara para darle una fluidez y que no se sintiera que fuera aburrida, sino por el contrario, muy amena, muy dinámica. ¿Cuál es ese reto para ti como directora? Pues para mí es muy importante como saber esto, tener muy claro qué es lo que le digo mucho a mis alumnos.
tener claro qué quiero contar y qué quiero transmitir. O sea, esta es mi película, esta es mi historia y mi historia quiere contar eso, ¿no? Yo quiero que se transmita eso. Y la verdad es una clave para mí es contar con un equipo de trabajo muy creativo y permitir esa colaboración, que realmente haya una colaboración y que realmente sea como esta comunicación. Por ejemplo, para mí una de las cerezas del pastel en este proceso fue que Raúl Briones se sumó a nuestro proyecto. Tu El protagonista, protagonista Raúl Briones, Víctor, ahora 4 veces ganador de Ariel, con que todo y lo desgarbado que que te acabas sí, claro, pero me encanta, oh, buenísimo. es una gran persona. Y él, por ejemplo, todo lo que él le aportó al personaje, todas esas conversaciones que tuvimos de lo que queríamos de Víctor y lo que queríamos luego de su relación con Santiago, la disposición de tanto de Raúl Briones como de Mateo Díaz, que es un actor regio y esta es su primera película que hizo aquí Que es con nosotros. hace el pequeño Santiago. Exacto, ellos dos, o sea, como trabajar con ellos y dejar como muy claro hacia dónde queríamos llevar esta historia. Luego, con cada parte del equipo, ¿no? Con los de arte, decir qué queríamos, cómo queríamos que se viera la casa, cómo queríamos que se vieran los colores, hablar luego con Marcelo, que fue muy importante eso de emocionalmente qué queremos transmitir, qué colores, o sea, cómo vamos a iluminar esta parte, este momento, qué significa. Entonces, como que todo fue un reto porque aparte estábamos en plena pandemia. Entonces muchas juntas fueron por Zoom, muchos de los eventos, muchas cosas fueron con extra cuidado. Ahí yo me da risa porque a veces veo las fotos o las tomas detrás de cámaras y yo traigo doble cubrebocas. Traigo doble cubrebocas porque no había vacunas todavía en ese momento. Estábamos todos con el miedo de no sabemos qué onda, pero tenemos que cuidar, siguiendo todos los protocolos, a estar a metros de distancia. Entonces, como que todo eso se sentía muy tenso, pero yo creo que también fue como un combustible para sacar adelante el proyecto y un combustible para decir, esto es lo que tenemos, o sea, esto nos puede ayudar y nos sirvió a nosotros como también como parte del proceso bueno, a pesar de la pandemia y a pesar de las condiciones y a pesar de que que hacer cine es muy difícil, hacer cine en México más difícil, y luego hacer cine fuera de la ciudad en México, pero fuera de la Ciudad de México es más difícil. Entonces, cada obstáculo, creo que al menos de mi lado se convertía como en este reto y en este combustible para, vamos a hacerlo, cómo sí lograr transmitir esto, cómo sí, que volviendo a la pregunta, esto, para mí es importante saber qué quiero contar, cuál es mi propósito y cómo lo quiero contar, cómo lo quiero decir, tenerlo claro desde el principio y pues el reto también es transmitirlo al equipo, ¿no? Que el equipo estemos en el mismo canal. Claro, que entiendan cuál es ese concepto que tú estás manejando y que por usar una analogía puedan ver la cajita con la figura completa del rompecabezas que estás armando, ¿no? Claro, Ahora, en una ocasión, fíjate que tuve la gran fortuna de tener una larga plática con don Gabriel Figueroa, el gran cinematógrafo del cine mexicano, sobre todo durante la época de oro sí, claro. del cine nacional. Y él, una de las cosas que me decía y que me dejó grabadas, así como a Moisés le dejaron los 10 mandamientos, ¿no? A fuego. Me decía Andrés, una película se hace a base de historia y personajes. Ya hemos hablado de tu historia, creo que está bastante clara la idea, tu propuesta, pero la película recae fundamentalmente y visualmente en tus personajes. Sí, sí, sí. Y cada uno tiene su posición, pero creo que uno de los aspectos interesantes es el arco en el personaje de Víctor, un personaje que vemos al inicio de la película de una cierta manera y cómo vamos viendo su transformación. Y al final de la película, el Víctor que vemos es otro completamente distinto, ¿no? Claro, pues eso para mí es pues, lo básico que lo aprendes cuando estás escribiendo guiones, que para que una historia sea reconocida como historia, pues hay tres cosas como básicas, que es que haya un conflicto, que haya una estructura, que tenga una estructura narrativa, que principio, desarrollo, desenlaces como lo básico, lo aristotélico, pero de ahí puedes jugar con la estructura, pero que tenga estructura y que haya un cambio, ¿no? Que el personaje tenga un cambio, que la historia, que el personaje no sea el mismo, Se transforma. ya sea para bien, para mal, leve, o sea, un cambio moderado, un cambio amplio. Pero bueno, entonces para mí luego es construir ese viaje de cambio. ¿Cómo va a llegar ahí? ¿Cómo va a llegar de donde estaba a este punto, ¿no? Entonces, que por eso a mí me encanta, por ejemplo, la gente que a veces critica las historias románticas, ¿no? O de que, ah, esas van a terminar juntos. Sí, sí, pero lo bello es el viaje de cómo va a llegar ahí, cómo va a llegar de punto A a punto B, ¿no? Entonces, a partir de ahí es pensar en, bueno, Víctor le pasó esto y tuvo, es un trauma. Este trauma lo llevó a hacer esto.
perdió su libertad y perdió su persona y es como luego todo su intento es recuperar quién era, pero contra sí mismo incluso, enfrentándose a sí mismo y enfrentándose. De hecho, hay un momento donde el psicólogo le dice, ellos no son los que te tienen atrapado. Alguien te quitó tu libertad alguna vez, pero ahorita no son ellos, estás él en su lucha interior, ¿no? Y la verdad es que algo que me ha ayudado mucho es construir mis personajes, pues, basados en personas reales, ¿no? Claro. Para mí hay mucho de mí en todos los personajes, definitivamente, con un toque de otra persona, de otra persona, de personas que me rodean. Me gusta mucho observar, observar y ver cómo nos comportamos, cómo interactuamos, cómo vamos relacionándonos. Otra capa que pude agregarle a la historia fue, por ejemplo, cuando la escribí, yo todavía no tenía a mis sobrinitos y ahorita tengo a mis sobrinitos y cuando empecé a sentir como este amor y esta interacción con ellos y cómo también hicieron cambios en mi vida, pues bueno, eso le fue dando capitas al personaje de Santiago, por ejemplo. Otra cosa que para mí era muy importante retratar con responsabilidad es la salud mental, ¿no? Yo soy, para mí, soy partidaria de la salud mental, Claro. porque es un tema que es de todos los días y es algo que muchos nos enfrentamos, estos pequeños o grandes problemas más bien pues de salud mental, la ansiedad, la depresión, como todas estas cosas que te van justo aislando y te van a veces cerrando. Entonces, también como generar un tono de empatía era importante para mí. Yo creo que eso es fundamental. Últimamente creo que se ha estado trabajando mucho y se han abierto muchas las investigaciones en el sentido de cómo, gracias a la socialización, es decir, Sí. este convivio humano real con los demás, inicia ese proceso de liberación, de reencuentro, y que está probado ya, Janet, que esa socialización es uno de los detonadores de la felicidad y de la longevidad. Claro, no somos islas, o sea, no somos islas y es parte de un poco, está muy bien pensar en nosotros mismos y está muy bien autoprotegerte y autocuidarte, pero siempre con la conciencia de que pues somos un todo y estamos en la convivencia, la conexión y en un mundo que se está volviendo muy artificial, Claro, en un mundo que está volviendo muy superficial, es importante lo orgánico, es importante lo genuino y incluso también la confrontación, aunque no siempre tengas la misma opinión que otros, es importante claro. tener esta retroalimentación. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo, vas evolucionando y es a través de las conexiones y a través de la convivencia y a través de la comunidad que el ser humano puede como evolucionar, entenderse, autocomprenderse, ¿no? Entonces eso me parece, para mí casi todas mis historias son de conexiones porque yo creo fielmente que son las conexiones humanas las que nos van a salvar en la vida, ¿no? Definitivamente. Fíjate que hoy día se habla mucho de las fake news Ah, y acabo de escuchar a este gran periodista argentino radicado en Estados Unidos, Andrés Oppenheimer, que decía que cada vez va a ser más difícil diferenciar lo cierto de lo falso. Y ahorita con esto que me mencionas se me ocurre un concepto, ¿no? Así como el fake news, hay fake beings, o sea, sí, seres ficticios, ¿no? claro, A claro. través de las redes que creas una personalidad, Claro, realmente no eres tú, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, creo que queda todo bien claro, ¿no? sí, pues para mí eso es importante, el ser genuino, el ser honesto y ser imperfecto, porque no tienes que ser perfecto, no tienes que tenerlo todo bajo control. Eso es lo bonito de ser humano y no tienes que ser igual a otros. Claro, Y justo, pues el mundo no es blanco y negro o no está en una escala de grises como el mundo de Víctor, en un mundo mejor, sino que somos una serie de colores, que somos muchos tintes, una variedad y mucha diversidad. Entonces eso es muy bonito. El ser humano es un claro. ser muy interesante. Multicolor y de distintas texturas también. Exactamente, exactamente. Bueno, pues ahora ya está la película Un Mundo Mejor. Los invitamos ya en cartelera a partir de este jueves 9 de octubre. Los grandes complejos como Cinépolis, Cinemex, el I, nos decía Cineteca, Hay mucho todas pues las, ahorita todas ya las. estamos Ahora pues es que padre, porque ya dices tú, tengo la película, pero ahora el gran reto, que llegue a las salas. ¿Cómo fue para despedir esta plática, Janet, el poder llegar con tu película a las salas de cine? pues mira, esta película se hizo gracias a muchas apuestas, o sea, muchas apuestas de gente, David de la Garza, que es el productor, él apostó por esta historia, dijo, es el momento, vamos a hacerla. Entonces, esto sucede gracias a él y se lo agradeceré siempre. Luego, gracias al equipo que se sumó, al fotógrafo, a los de arte,
a los actores, a Raúl Briones, que dijo, yo le apuesto al cine independiente, yo le apuesto a descentralizar el cine mexicano, y apostó. Y así igual fuimos apostando a los festivales que nos seleccionaron, al jurado que apostó por un mundo mejor, y ganamos el Festival de Cine de Monterrey en el 2023, y este año ganamos un festival de cine en Italia porque vinieron y nos dijeron queremos sus películas en el festival, estuvimos y ganamos las apuestas, ¿no? Entonces, justo Fernando de Beluca Film, que es nuestra distribuidora, él apostó por esta película y él apuesta mucho al cine independiente, él apuesta mucho al cine mexicano hecho fuera de la Ciudad de México, y gracias a esa apuesta es que estamos nosotros aquí. Entonces creo que ahora le toca al público apostar por el cine mexicano y por el cine independiente, y decir, yo conozco mucha gente que me dice, es que a mí no me gusta el cine mexicano, es que yo no veo cine mexicano, el cine mexicano no es un género, el cine mexicano es una variedad de historias, una variedad de géneros, una variedad, es una industria que merece una oportunidad. Entonces aquí es el momento de la apuesta que sigue, es la apuesta del público a ver cine mexicano, a buscar un mundo mejor en medio de toda esta super oferta que tenemos, que gracias a Dios tenemos mucha oferta de cine, porque el cine es algo muy bello y la variedad es bellísima, pero pues es momento de apostarle a un mundo mejor. Claro que sí, y pues bueno, como dices tú, lo bello del cine es eso, que cada semana se transforma Claro. con la llegada de los nuevos estrenos, ya está en cartelera un mundo mejor, nos sentimos realmente muy contentos de acompañarte también en este viaje, de estar feliz de poder ver ya la película, porque una película es para verse en el cine, si no, no tiene sentido. Así es, muchísimas gracias. No, a ti. Vale, un gusto siempre platicar contigo. Janet, encantadísimo, te felicitamos, la verdad, de todo corazón por este triunfo que será seguramente el primero de muchos. Y bueno, pues al canijo de Raúl Briones esperemos que ya le dé su quinto año. Ojalá, siempre vamos a estar echándole porras a Raúl, queremos tener, porque aparte es eso, no solo es un gran artista, es una gran persona que fue increíblemente respetuoso con el grupo, increíblemente colaborador y con empático, y la verdad yo le agradezco. Y por ejemplo ahora en promoción de la película pues también se ha portado, yo siempre me siento como muy arropada y muy protegida por él. Se agradece que en la industria exista gente que realmente busca hacer las cosas bien y de corazón, y siempre respetando a los demás, ¿no? Primero somos personas y luego somos artistas. Claro que sí, bueno, pues ya ven que sí se puede hacer cine en Monterrey, nos queda ese tema de Ahí haber ese sido tema es todo un tema, ¿eh? todo un tema. Vayan a ver un mundo mejor, no porque sea cine mexicano, no porque sea cine regio, sino porque es una buena película, una buena propuesta, una buena historia, te lo van a pasar bien, y si no, yo personalmente les regreso el valor de su boleto. Muy bien. Janet, Alex Juárez, muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias por acompañarnos en Cinesaurio, y les invitamos a que nos sigan acompañando y estén al pendiente para seguir explorando, haciendo expediciones en esta jungla del cine. Mi nombre es Andrés Berbea, les doy las más cordiales gracias. Hasta nuestra siguiente expedición.